Bueno, por otro lado, en cuanto a la ortografía y las dificultades en la redacción y en la construcción de textos de manera coherente, sí se presentan muchísimos problemas en los estudiantes, principalmente en los estudiantes de los semestres iniciales. Se notan vacíos significativos en cuanto a la producción de textos de tipo argumentativo principalmente, pues que son los que más utilizamos, y la comprensión en la lectura, en el análisis de interpretación de los textos de tipo académico también es muy frecuente. La ortografía y la gramática como tal sí evidencian un vacío grande en los estudiantes que pues a pesar de las correcciones y a pesar de los ejercicios que de pronto se puedan plantear para ellos, pues son reiterativos. Frecuentemente se hacen las observaciones y la gran preocupación en cuanto a esta dificultad es que ellos son futuros docentes que estarán en un aula de clase frente a un tablero haciendo de igual manera la construcción de textos escritos con los estudiantes, la elaboración de cuentos, de fábulas, de poesías, etc. Entonces, pues obviamente para los docentes, asesores de práctica, es preocupante el estado inicial en las competencias escritoras, sobre todo de los estudiantes de práctica. Bueno, en el contexto universitario es muy frecuente que los estudiantes siempre hagan una solicitud de prórroga de entrega de los trabajos, de cambio de estrategia de evaluación, de cambio de estrategia de distribución de los grupos o presentación del trabajo como tal. Sin embargo, en el caso específico de la práctica pedagógica, como nosotros debemos ceñirnos no solamente al cronograma o al calendario académico de la universidad, sino también al cronograma escolar de las instituciones donde hacemos la práctica pedagógica, no es posible que en algunas situaciones se extiendan los plazos para hacer la entrega de informes de práctica, de actas, de planeaciones, de diarios de campo, etc. Sin embargo, cuando suceden situaciones relevantes que ameriten un análisis no solo por parte del docente orientador, sino del grupo de coordinadores de práctica, pues entonces se revisa la situación, se dialoga con el estudiante y en caso tal sí se pueden extender los tiempos si hay una justificación clara de tipo médico, de tipo laboral o de tipo familiar que amerite extender los plazos. Sin embargo, es poco frecuente que se cambien las fechas estipuladas porque los mismos estudiantes participan en la elaboración de los cronogramas en los cuales se establecen muy claramente las fechas de entrega de todos los trabajos y de todas las planeaciones que se hacen a lo largo del semestre. Entonces, si ellos conocen de antemano las fechas, pues entonces sería como reiterativo aclarar lo de la responsabilidad, el valor de la responsabilidad, la puntualidad y sobre todo en el caso de futuros docentes, el cumplimiento de los procesos y de los deberes y de cómo esa impuntualidad en la entrega de los trabajos o esa extensión en el tiempo puede afectar el desarrollo del aula o el desarrollo de las actividades que ellos se han planteado. Bueno, en el programa de pedagogía infantil no es tan frecuente que se presente inasistencia de los estudiantes a las asesorías de la práctica. Sin embargo, cuando esto sucede, sucede por situaciones justificadas, incapacidades médicas o reuniones con otros docentes, aspectos laborales, etc. Entonces, pues
Es común que se llegue a acuerdos, que dado el caso, si se abordaron contenidos conceptuales respecto a la práctica, respecto al diseño, la planeación y de la posterior ejecución, pues se aclaren en otros espacios o de manera virtual, si es posible, si es el caso, para que todos los procesos queden no solamente claros, sino que se lleven a cabo como deben ejecutarse de acuerdo con el reglamento de prácticas y de acuerdo pues con las estrategias pedagógicas que se han planteado desde la misma facultad. Bueno, hasta la fecha no me he encontrado todavía con una situación digamos, de vulneración o de agresión verbal por parte de un estudiante. No me he sentido, digamos, ofendida por ninguno de ellos. Sin embargo, pues podría suceder. Yo creo que en ese caso la mejor reacción sería escuchar, así utilice las palabras que utilice, y poner un límite de la mejor manera, utilizando un lenguaje apropiado, sin llegar a vulnerarlo aún más de lo que se pueda sentir, y esperar que se pase, que cambie la situación, que cambie su actitud y que se pueda llegar a dialogar o conciliar. Si efectivamente hay un cambio, una transformación en su actitud, pues sería muy posible que se pueda entrar a aclarar de pronto la situación de inconformidad que él tiene. En caso tal que no sea posible controlar la situación, pues entonces debería seguir el conducto regular tal como lo plantea el reglamento de prácticas y el reglamento del programa de pedagogía infantil y la universidad.